Viaje al centro de la Tierra, parte 7, capítulo 13. Hubiera debido ser de noche, pero el paralelo 65 no debía sorprenderme la claridad nocturna de las regiones polares. Durante los meses de junio y julio el sol no se pone en Islandia. No obstante, la temperatura había bajado, tenía frío y sobre todo hambre. Bendito sea el Boer, que se abrió hospitalariamente para recibirnos. Era la casa de un campesino, pero en punto a hospitalidad valía tanto como la de un rey. A nuestra llegada, el dueño de la casa vino a estrecharnos la mano y sin más ceremonias nos hizo señas de seguirle. En efecto, seguirle, porque acompañarle hubiera sido imposible. Un pasaje largo, estrecho y oscuro daba acceso a un habitáculo construido con vigas escuadradas apenas, y permitía llegar a cada una de las habitaciones. Estas eran cuatro: la cocina, el taller de tejer, la baxfofa, dormitorio de la familia y la mejor de todas, la habitación de los forasteros. Mi tío, en cuya estatura no había pensado al construir la casa, no pudo evitar darse 3 o 4 veces en la cabeza contra los salientes del techo. Nos llevaron a nuestra habitación, especie de gran sala con suelo de tierra episonada e iluminada por una ventana cuyos cristales estaban formados por membranas de cordero bastante poco transparentes. Las camas eran de forraje seco esparcido sobre 2 cuadros de madera pintados de rojo y adornados con sentencias islandesas. Era realmente confortable, a no ser porque en aquella casa reinaba un fuerte olor a pescado seco, a carne macerada y a leche agria que sentaba bastante mal a mi olfato. Cuando hubimos dejado a un lado nuestros arreos de viaje, se dejó oír la voz del anfitrión invitándonos a pasar a la cocina, única pieza donde se hacía fuego, incluso cuando el frío era más intenso. Mi tío se apresuró a obedecer aquella orden amistosa. Yo le seguí. La chimenea de la cocina era de un modelo antiguo. En medio de la habitación, una piedra servía de hogar. En el techo, un agujero por el que salía humo. La cocina servía también de comedor. Al entrar, el anfitrión nos saludó, como si aún no nos hubiera visto, con la palabra salvertu, que significa sed felices, y vino a besarnos en la mejilla. Su mujer, que se mantenía a su lado, pronunció las mismas palabras, acompañadas de idéntico ceremonial. Luego, ambos esposos se inclinaron profundamente, poniendo su mano derecha sobre el corazón. Debo decir que la islandesa era madre de 19 niños, todos los cuales, grandes y pequeños, pululaban entre las volutas de humo con que el gran inundaba la habitación. A cada momento se veía una cabecita rubia y algo melancólica salir de aquella niebla. Parecía una guirnalda de ángeles insuficientemente asados. Mi tío y yo acogimos cariñosamente aquella nidada. Pronto tuvimos a 3 o 4 de aquellos críos en nuestros hombros, otros tantos sobre nuestras rodillas y el resto entre nuestras piernas. Los que hablaban repetían Salbertum en todos los tonos inimaginables. Los que no hablaban gritaban a más no poder. Este concierto fue interrumpido por el anuncio de la comida. En ese momento entró el cazador, que venía de dar de comer a los caballos, es decir, que económicamente los había soltado en el campo. Los pobres animales debían contentarse con pasar el escaso musgo de las rocas y algunos fucos poco nutritivos, y al día siguiente acudirían por sí mismos a reanudar el trabajo de la víspera. Salbertu, dijo Hans. Después, tranquilo y automáticamente, sin que un beso fuera más acentuado que otro, rozó con sus labios al anfitrión, a su esposa y a los 19 hijos. Acabada la ceremonia, nos sentamos a la mesa en números de 24 y por consiguiente unos encima de otros, en el verdadero sentido de la expresión. Los más favorecidos no tenían más que 2 chiquillos en las rodillas. Sin embargo, a la llegada de la sopa se hizo el silencio en aquel pequeño mundo, e incluso entre los críos recobró su imperio la taciturnidad natural. El anfitrión nos sirvió una sopa de líquen, nada desagradable, luego un enorme trozo de pescado seco nadado en mantequilla rancia desde hace 20 años, y por consiguiente preferible a la mantequilla fresca, según las ideas gastronómicas de Islandia. Con aquello había skir, especie de leche cuajada acompañada de galletas, sazonada con un jugo de bayas de enebro. Finalmente, como bebida, suero de leche con agua, llamada blanda en el país. Si este singular alimento era bueno o no, es algo que no puedo juzgar. Tenía hambre, y de postre engullía hasta la última gota de una espesa papilla de alforfón. Acabada la comida, los niños desaparecieron.
Las personas mayores rodearon el hogar, donde ardía turba, brezo, estiércol de vaca y huesos de peces desecados. Luego, tras aquella toma de calor, los diversos grupos ganaron sus respectivos cuartos. La anfitriona, siguiendo la costumbre, se ofreció a quitarnos los calcetines y los pantalones, pero ante una educadísima negativa por nuestra parte no insistió, y finalmente pude hacerme un ovillo en mi yacija de forraje. Al día siguiente, a las 5, nos despedimos del campesino islandés. A mi tío le costó mucho trabajo que aceptara una remuneración adecuada, y Hans dio la señal de partida. A 100 pasos de Gardar, el terreno comenzó a cambiar de aspecto. El suelo se volvió pantanoso y menos adecuado para la marcha. A la derecha, la serie de montañas y prolongaba indefinidamente como un mismo sistema de fortificaciones naturales, cuya contraescarpa seguimos. A menudo se presentaban riachuelos que no nos veíamos en la necesidad de banear sin mojar demasiado nuestros equipajes. El desierto se volvía a cada paso más desolado. Sin embargo, a veces una sombra humana parecía huir a lo lejos. Si las vueltas del camino nos acercaban inapropiadamente a uno de aquellos espectros, yo experimentaba un malestar repentino a la vista de una cabeza hinchada, de piel reluciente sin pelo y cubierta de llagas repugnantes que dejaban ver los desgarrones de miserables harapos. La desaventurada criatura no se acercaba para tender su mano deforme. Al contrario, escapaba, pero no antes de que Hans lo hubiera saludado con el salbertum habitual. Spetels, decía, un leproso, repetía mi tío. Y esta sola palabra producía su repulsivo efecto. Esa horrible infección de la lepra es bastante común en Islandia. No es contagiosa, sino hereditaria, por lo cual les está prohibido el matrimonio a estos miserables. Aquellas apariciones no eran por su naturaleza las más idóneas para alegrar el paisaje, que se volvía profundamente triste. Las últimas matas de hierbas venían a morir bajo nuestros pies. Ningún árbol, a no ser algunos bosquecillos de abedules enanos semejantes a matorrales. Ningún animal, salvo algunos caballos que sus dueños no podían alimentar y que vagaban por las sombrías llanuras. A veces un halcón planeaba entre las nubes grises y huía a todo vuelo hacia las comarcas del sur. Yo me dejaba llevar por la melancolía de aquella naturaleza salvaje, y mis recuerdos me volvían a mi país natal. Fue preciso atravesar varios pequeños fiordos sin importancia, y por fin un verdadero golfo. La marea quieta en ese momento nos permitió pasar sin grandes fatigas y ganar el caserío a Aften, situado una milla más allá. Tras haber vadeado dos ríos ricos en truchas y lucios, el Alfa y el Eta, nos vimos obligados a pasar la noche en una casucha abandonada, digna de ser frecuentada por todos los duendes de la mitología escandinava. A buen seguro, el genio del frío la había elegido por domicilio e hizo de las suyas durante toda la noche. La jornada siguiente no ofreció ningún incidente particular, siempre el mismo suelo pantanoso, igual uniformidad, exacta fisonomía triste. Al atardecer, habíamos franqueado la mitad de la distancia a recorrer y dormido en la anexia de Krosov. El 19 de junio, un terreno de lava se extendió bajo nuestros pies durante una milla aproximadamente. Allí, esta disposición del suelo se llama Harun. La lava arrugada en la superficie adoptaba formas de cables tan pronto estirados como enrollados sobre sí mismos. Una inmensa corriente descendía de las montañas vecinas, que en la actualidad eran volcanes apagados, pero de los que estos vestigios atestiguaban la violencia pasada. Sin embargo, algunas humaderas de fuertes termales se elevaban aquí y allá. No teníamos tiempo para observar estos fenómenos. Había que seguir caminando. Pronto reapareció bajo los pies de nuestras monturas el suelo pantanoso. Pequeños lagos lo entrecortaban. Nuestro rumbo se orientaba entonces hacia el oeste. En efecto, habíamos dado la vuelta a la gran bahía de Faxa, y la doble cima blanca del Sneffels se erguía entre las nubes a menos de 5 millas. Los caballos marchaban bien, las dificultades del suelo no los detenían, por lo que a mí se refiere, comenzaba a estar cansado. Mi tío seguía firme y erguido como el primer día. No tenía más remedio que mirarle, lo mismo que al cazador, que consideraba aquella expedición como un simple paseo. A las 6 de la tarde del sábado 20 de junio llegamos a Budir, aldea situada a la orilla del mar, y el guía reclamaba la paga convenida.
Mi tío se la abonó, fue la familia misma de Hans, es decir, sus tíos y primos, la que nos ofreció hospitalidad. Fuimos bien recibidos, y en aquella casa me habría repuesto del cansancio del viaje sin abusar de la bondad de aquella gente. Pero mi tío, que no tenía que reponerse de nada, no lo entendía así, y al día siguiente hubo que montar de nuevo sobre nuestras buenas bestias. El suelo se resentía de la vecindad de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra como las de una vieja encina. Rodeábamos la inmensa base del volcán. El profesor no le perdía de vista, gesticulaba, parecía desafiarle y decir: «Este es el gigante que voy a domar». Finalmente, tras 4 horas de marcha, los caballos se detuvieron por sí mismos a las puertas del presbiterio del Stapi. Stapi es una aldea formada por una treintena de chozas construidas sobre la lava, bajo los rayos del sol que refleja el volcán. Se extiende al fondo de un pequeño fiordo encajado en una muralla basáltica del más extraño afecto. Como se sabe, el basalto es una roca oscura de origen ígneo. Adopta formas regulares que sorprenden por su disposición. Aquí la naturaleza procede geométricamente y trabaja al modo humano, como si hubiera manejado la escuadra, el compás y la plomada. Si en todas partes hace arte con sus grandes masas lanzadas en orden, sus conos apenas esbozados, sus pirámides imperfectas, la extravagante sucesión de sus líneas. Aquí, queriendo dar ejemplo de regularidad y adelantándose a los arquitectos de las primeras edades, ha creado un orden severo que no ha superado ni los esplendores de Babilonia ni las maravillas de Grecia. Yo había oído hablar de la calzada de los gigantes de Irlanda y de la gruta de Fingal, de una de las Hébridas, pero el espectáculo de una infraestructura basáltica se había ofrecido aún a mis ojos. Y en Stapi aquel fenómeno se mostraba en toda su belleza. La muralla de fiordo, como toda la costa de la península, se componía de una serie de columnas verticales de 30 pies de alto. Aquellos fustes derechos y de una proposición pura soportaban una arquivolta hecha de columnas horizontales, cuyo saliente inclinado formaba media bóveda encima del mar. A intervalos y bajo ese impulsivo natural, la mirada sorprendía aberturas ojivales de diseños admirables, a cuyo través las olas de alta mar se precipitaban espumeando. Algunos fragmentos de basalto, arrancados por las furias del océano, se extendían por el suelo como los vestigios de un templo antiguo, ruinas eternamente jóvenes sobre las que pasaban los siglos sin gastarlas. Esta era la última etapa de nuestro viaje terrestre. Hans nos había guiado hasta allí con inteligencia, y yo me sentía más tranquilo pensando que todavía debía continuar acompañándonos. Al llegar a la puerta de la casa del rector, una simple cabaña baja, ni más hermosa ni más confortable que las vecinas, vi a un hombre herrando un caballo con el martillo en la mano y el delantal de cuero encima. «Salbertu», le dije el cazador. «God dag», respondió el herrador en perfecto danés. «Kitko herde», dijo Hans volviéndose hacia mi tío. «El rector», respondió este último. «Parece que este buen hombre es el rector Axel». Mientras tanto, el guía ponía al rector al corriente de la situación. Este suspendió su trabajo, lanzó una especie de grito que sin duda debía ser familiar a caballos y chalanes, y al punto una enorme arpía salió de la cabaña. Si no medía 6 pies de alto, poco le faltaba. Yo temía que viniera a ofrecer a los viajeros el beso islandés, pero no fue así, e incluso no puso muy buena cara al introducirnos en su casa. La habitación para forasteros me pareció la peor del presbiterio. Estrecha, sucia e infecta, tuvimos que contentarnos con ella. El rector no parecía practicar la hospitalidad antigua. Todo lo contrario, antes de finalizar el día, vi que teníamos que vernosla con un herrero, con un pescador, con un cazador, con un carpintero, y no con el ministro del Señor. Bien es verdad que estábamos en días laborables. Quizás se desquitaba el domingo. No quiero hablar mal de estos pobres sacerdotes, que después de todo son muy desgraciados. Reciben del gobierno danés un sueldo ridículo y perciben la cuarta parte de los diezmos de su parroquia, lo que en total no llega a 70 marcos corrientes. De ahí la necesidad de trabajar para vivir, y pescando, cazando y herrando caballos, se termina por adoptar los modales, el tono y las costumbres de los cazadores, de los pescadores y demás gentes algo rudas. Aquella misma noche me di cuenta de que nuestro huésped no tenía la sobriedad entre el número de sus virtudes. Mi tío comprendió rápidamente con qué género de hombre tenía que habérselas. En lugar de un buen y digno sabio, encontraba un campesino torpe y grosero.
Resolvió, pues, comenzar cuanto antes su gran expedición y abandonar a aquel párroco poco hospitalario. Sin tener en cuenta su cansancio, decidió ir a pasear algunos días a la montaña. Por tanto, los preparativos de partida se hicieron al día siguiente de nuestra llegada a Stapi. Hans alquiló los servicios de 3 islandeses para reemplazar a los caballos en el transporte de los equipajes, pero una vez llegados al fondo del cráter, aquellos nativos debían desanar el camino y abandonarnos a nuestra propia fuerza. Este punto quedó perfectamente claro. En esta ocasión, mi tío hubo de informarle al cazador de que su intención era proseguir el reconocimiento del volcán hasta sus últimos límites. Hans se contentó con inclinar la cabeza. No veía ninguna diferencia en ir allá o a otra parte, hundirse en las entrañas de su isla o recorrerla. Por mi parte, distraído hasta entonces por los incidentes del viaje, olvidé algo, el futuro, pero ahora sentía que la emoción se apoderaba de mí con fuerza. ¿Qué hacer? Si hubiera podido intentar resistir al profesor Lidenbrock, habría tenido que ser en Hamburgo, y no al pie del Sneffels. Había una idea que me inquietaba más que cualquier otra. Era espantosa y capaz de alterar nervios menos sensibles en los míos. Veamos, me decía, vamos a escalar el Sneffels. Bien, vamos a expansionar su cráter. Bueno, otros lo han hecho, y no se han muerto. Pero eso no es todo. Si aparece un camino para descender a las entrañas del suelo, si ese desventurado Saknussemm ha dicho la verdad, vamos a perdernos entre las galerías subterráneas del volcán, y nada asegura que el Sneffels esté apagado. ¿Quién prueba que no se prepara para una erupción? ¿Es suficiente el argumento de que el monstruo duerme desde 1229 para concluir que no puede despertarse? Y si se despierta, ¿qué será de nosotros? Merecía la pena reflexionar sobre el tema, y yo lo hacía. No podía dormir sin soñar con erupciones, y representar el papel de escoria me parecía bastante brutal. Por último, no pude contenerme. Resolví someter a mi tío el caso con la mayor habilidad posible, y en forma de hipótesis perfectamente irreal. Fui en su búsqueda, le participé mis temores, y me preparé para su explosión. Pero él respondió simplemente. Estaba pensando en ello. ¿Qué significaban aquellas palabras? ¿Iba pues a oír la voz de la razón? ¿Pensaba suspender sus proyectos? Aquello era demasiado hermoso para ser posible. Tras algunos instantes de silencio durante los cuales no me atreví a interrogarle, continuó diciendo: estaba pensando en ello. Desde nuestra llegada a Stapi me he preocupado por la grave cuestión que acabas de plantearme, porque no hay que actuar imprudentemente. No, respondí yo con aplomo. Hace 600 años que el Sneffels está mudo, pero puede hablar. Y las erupciones siempre van precedidas de fenómenos perfectamente conocidos. Por eso he interrogado a los habitantes de la zona, he estudiado el suelo y puedo decírtelo, Axel. No habrá erupción. Ante esa afirmación quedé estupefacto y no pude replicar nada. ¿Dudas de mis palabras?, dijo mi tío. Pues bien, sígueme. Obedecí maquinalmente. Al salir del presbítero, el profesor tomó un camino recto que, atravesado por una grieta de murallas basálticas, se alejaba del mar. Pronto llegamos a un campo raso, si es que puede darse este nombre a un amontonamiento inmenso de deyecciones volcánicas. La zona parecía aplastada bajo una lluvia de piedras enormes de trap, de basalto, de granito y de todas las rocas pirosécnicas. Aquí y allá veía humaredas elevarse en el aire. Aquellos vapores blancos llamados reiki en lengua islandesa procedían de fuentes termales y con su violencia ponían de manifiesto la actividad volcánica del suelo. Aquello parecía justificar mis temores. Por eso me quedé estupefacto cuando mi tío me dijo: ¿ves todas esas humaredas, Axel? Pues bien, prueban que no tenemos nada que temer de los furores del volcán. ¿Y por qué?, exclamé yo. Acuérdate de esto, prosiguió el profesor. Cuando se acerca una erupción, estas fumarolas reduplican su actividad para desaparecer luego por completo mientras dura el fenómeno, porque los fluidos elásticos, al no tener ya la tensión necesaria, toman el camino de los cráteres en lugar de escapar a través de las fisuras del globo. Por tanto, si estos vapores se mantienen en su estado habitual, si su energía no aumenta y si añades a estas observaciones que el viento y la lluvia no son reemplazados por un aire pesado y calmo, pues afirma que no habrá erupciones próximamente. Pero basta, cuando la ciencia ha hablado, lo único que queda es callarse. Volví a la parroquia con las orejas gachas.
Mi tío me había vencido con argumentos científicos. Sin embargo, aún me quedaba una esperanza, que una vez llegado al fondo del cráter, no encontráramos ninguna galería y fuera imposible descender a mayor profundidad a pesar de todos los Agnusen del mundo. Pasé la noche siguiendo sumido en una pesadilla. Estaba en el interior de un volcán, en las profundidades de la Tierra, y me sentí lanzado a los espacios planetarios en forma de roca eruptiva. Al día siguiente, 23 de junio, Hans nos esperaba con sus compañeros cargado de víveres, herramientas e instrumentos, 2 bastones con contera de hierro, 2 fusiles y 2 cartucheras estaban reservados para mí y para mi tío. Como hombre precavido, Hans había añadido a nuestro equipaje un odre lleno que, unido a nuestras cantimploras, nos aseguraba agua para 8 días. Eran las 9 de la mañana. El rector y la arpía esperaban delante de su puerta. Sin duda, querían dirigirnos el supremo adiós del anfitrión al viajero, pero aquel adiós tomó la forma inesperada de una formidable factura, donde se incluía hasta el aire de la casa pastoral, aire infecto, si se me permite decirlo. Aquella digna pareja nos desplumaba como un hostelero suizo y ponía precio de oro a su hospitalidad sobreestimada. Mi tío pagó sin regatear. Un hombre que partía para el centro de la tierra no iba a reparar en unos rigsdales más o menos. Arreglado este punto, Hans dio la señal de partida, y algunos instantes después habíamos dejado Stapi. Bueno amigos, y así llegamos al final de la parte 7 de Viaje al Centro de la Tierra. En pocos días subiré la siguiente parte, así que pueden darle like, suscribirse y compartir este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión, para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.